También nos acompaña Cayetano Portugués, Rubén González, candidato. Denunciamos el plan zonal número 17, mediante el cual nos querían instalar un vertedero en el término, una estación de transferencia en el término municipal de Cos. Aquel día acompañaba Mireia, al lado, Ignasi, que ahora no está aquí, y denunciamos la situación. Bien, ese fue el pistoletazo de salida de Compromís en Cos. A partir de ese momento pues hemos ido desarrollando bastantes actividades. Y lo que hoy hacemos, la presentación de esta candidatura, no es sino la culminación de un trabajo de un equipo y cuya verdadera dimensión se va a ver el día que alcancemos la alcaldía. Esperemos que el día 26 de mayo. De mayo. 24, ya sé que es el 24, pero ese mismo día no nos van a proclamar alcalde. En Cos estamos ante una evidente situación de emergencia democrática. La forma de hacer política que ha escogido el partido que gobierna este municipio ha sido la excluyente, la de gobernar para una minoría. Han hecho oídos sordos a cualquier movimiento reivindicativo de los ciudadanos que no fuera en el sentido que los propios dirigentes del partido de la región. La opinión ciudadana no ha sido escuchada. La democracia, señores, creemos desde el Compromís que es inclusiva y participativa. Gobernar durante 4 años sin escuchar al pueblo es utilizar el poder de forma abusiva. Porque tendrán la legalidad que dan los votos, pero perderán la legitimidad que le dan los ciudadanos. Gobiernas, cuando gobiernas, tanto para unos como para otros. Una parte importante de la sociedad de Cos se ha sentido representada por este gobierno municipal. Evidentemente, esta forma de gobernar no está en el ADN de Compromís. Cuando declaremos nuestro programa, el próximo día 7, veremos que el apartado de participación ciudadana es uno de los ejes sobre los que va a girar nuestra política. Los otros son la cercanía, la proximidad, el respeto al medio y, sobre todo, las personas y su bienestar. Es realmente lo que nos interesa. Nos encontramos en estos momentos en modo pre-campaña, pero estamos ya en modo elecciones, que es cuando se dicen los mayores disparates, los mayores disparates. No solo en el catálogo de ofrecimientos de programa, que todos van a ofrecer el oro y el moro, nosotros lo haremos con justeza, con medida, sino también cuando se hace un repaso a los logros que se han tenido a lo largo de un gobierno municipal. Y a mí me gustaría hacer un pequeño repaso de estos logros, porque la verdad es que parece que fue hace mucho tiempo cuando nos quisieron instalar un vertedero en el término de Cos, pero ha sido en esta legislatura. Parece también que fue hace mucho tiempo cuando se privatizaron algunos servicios, como el agua, a cambio no se sabe muy bien de qué, de un donativo para el ayuntamiento, sí, pero el dinero se acaba y la concesión queda. Seguiremos sin tener el control del agua durante bastante tiempo, durante bastantes años. Esto ha ocurrido en esta legislatura, en la presente legislatura. Parece que fue hace mucho tiempo cuando las actividades deportivas y el uso de las instalaciones era gratuito. La cesión a una empresa o a otras personas para su explotación ha sido a lo largo de esta legislatura. Parece que fue hace mucho tiempo cuando funcionaba la educación permanente de adultos. Prestaba un servicio importante. Son pocos los beneficiados, nos decían, y la suprimieron. Eso ha ocurrido en esta legislatura. Parece que fue hace mucho tiempo cuando se producían permutas de suelo urbano inexplicables desde el punto de vista de la lógica del ciudadano. Esas permutas se han producido a lo largo de esta legislatura. Parece que fue hace mucho tiempo cuando se han realizado cambios caprichosos de uso en los suelos urbanos, tanto los urbanos como en los rústicos. Parece que fue hace mucho tiempo, pero ha sido esta legislatura. Cuidado, pagaremos los ciudadanos las consecuencias.
Nos han visitado personajes, nos han visitado personajes, señores importantes, gente con poder, nos decía. Les poníamos en una calle una placa y no nos importaba que, y no nos ha importado, que ese señor importante que nos ha visitado haya sido condenado por corrupción. La placa sigue ahí. Esos homenajes se han dado durante la presente legislatura. Y para finalizar, porque ahora ya tampoco vamos a hacer un catálogo exhaustivo, ahora nos están vendiendo a todo alarde tipográfico en la revista institucional de autobombo, hablemos de COS, nos están vendiendo que hay un proyecto de restauración de la cantera de San Isidro. Bien, hemos hecho nuestras averiguaciones, no existe proyecto, existe una memoria valorada, no sabemos qué se va a hacer allí, hay un taller de empleo que está intentando arreglar aquello más o menos para dejarlo más o menos visitable, más o menos utilizable para cuando llegue San Isidro, pero no hay ningún proyecto más. No sabemos si hay algún proyecto de impacto ambiental, hay algún proyecto de desarrollo de la flora, de las escorrentías cómo van a ir, etcétera, etcétera, etcétera. No tenemos absolutamente nada que no sea una memoria bárbara. Bien, sin las aves, por esto yo ya termino. El uso que ha hecho el Partido Popular de su mayoría absoluta hay que tildarlo de absoluto, de absolutista. Han gestionado de una manera soberbia y prepotente. Desde Compromiso por COS nos proponemos revertir esta situación y plantearemos un gobierno de todos, para todos y sobre todo con todos. Hoy comienza el futuro, con ganas, con ilusión, con valentía y sobre todo con vuestra ayuda lo vamos a conseguir. Ahora, a continuación, el responsable de comunicación del colectivo de COS, Francisco, va a presentar la lista. Un aplauso. Buenas tardes. A continuación voy a leer la lista de los candidatos aquí en Compromís. Como tercer suplente tenemos una de las nuevas adquisiciones, pero no por ello menos valiosa, Pedro José Molina Serrano. De segundo suplente a Juan Manuel Rebel Fulleda, hombre de COS, trabajador y comprometido con el deporte. De primer suplente, aunque alejado de los últimos años de su pueblo, vuelve con fuerza a Rocío Bernabéu Pérez. En el puesto número 13, el joven universitario Mario Sánchez Maciá. En el 12, a Juan Manuel Lozano Lambín, un trabajador incansable y comprometido con su pueblo. Puesto 11, la joven historiadora Judith Belmonte. En el puesto 10, un trabajador comprometido con las actividades sociales, Juan de Dios Fuentes Real. En el puesto número 9, la solidez de la mujer trabajadora de COS está representada por Mari Carmen Mateo Riles. En el octavo lugar, el joven empresario modelo de emprendedores ocupado por Juanjo Vives Jubal. En el séptimo, un descubrimiento en valor en ebullición, Patricia Garri Murcia. En el sexto lugar, nuestro portavoz comarcal, candidato a las Cortes Valencianas y fundador del colectivo de COS, Juan Pablo Perales González. En quinto lugar estoy yo, Francisco Sanz. En el cuarto lugar está una activa ingeniera nueva en estos líderes, Mari Carmen Pérez Gigante. En tercer puesto, un hombre con larga trayectoria de compromiso social, cultural y deportivo, Antonio Mateo Ríos.
En segundo lugar, Isabel, mi hermana, Teleco, que voy a despedir. Y por último, una mujer valiente, preparada, política de justicia, abogada de profesión, de vocación, nuestra apuesta, la próxima alcaldesa de Cos, Beatriz Nadal Rodríguez. A continuación vamos a ver un vídeo promocional que hemos realizado. Hacen falta valores para defender la democracia. Hacen falta personas decididas y comprometidas para hacer una política centrada en las personas. Hace falta valentía y coraje para hacerlo posible. La esperanza ha brotado para construir un nuevo escenario. Está en tus manos, está en tu voz. Para nosotros no eres un voto, sino parte del gobierno. Tenemos las herramientas que harán posible que participes en la gestión del ayuntamiento. La educación ha de ser pública y de calidad. Nuestro compromiso es que tanto jóvenes como adultos puedan disfrutar también de ella. Restablecer el servicio público en la gestión del agua, que garantice la calidad en el servicio y un precio justo al alcance de todos. Creemos en un crecimiento urbano donde las necesidades vecinales sean la prioridad y podamos construir un futuro juntos. Con nosotros, las instalaciones y los servicios deportivos volverán a ser de gestión pública, sin intermediarios. Fomentaremos el deporte desde los más pequeños hasta los más mayores. Nos importa tu bienestar. Proponemos construir un nuevo escenario político. Nuestro compromiso, las personas. Nuestro objetivo, hacer una política cercana, de proximidad, donde la voz de todos los ciudadanos sea escuchada y tenida en cuenta. Para Compromiso por Cos, la producción y el tratamiento de basuras no es ni un problema ni un negocio. Fomentaremos desde todos los sectores de la sociedad un consumo responsable y un tratamiento de los residuos basado en las 4 R's: reutilización, reducción, reciclaje y sobre todo responsabilidad. No al macrovertedero, no a la planta de transferencia, no a los residuos que contaminan y enferman nuestro pueblo. Eliminaremos cualquier atisbo de corrupción en el pueblo. No permitiremos la publicidad institucional a imputados, procesados y condenados. La seguridad ciudadana es una prioridad para todos. La dotaremos de los medios técnicos, económicos y humanos para que así sea. Venimos a humanizar las instituciones. La política que haremos es el reflejo de lo que somos. Gente normal que quiere ayudar al desarrollo de su pueblo. Lealtad, transparencia y ética política son los faros que alumbran nuestro camino. Bueno, a continuación va a subir Beatriz a decir unas palabras. Muchísimas gracias a todos, a amigos, familiares, vecinos, a representantes de colectivos, Vicente de Bertivega, a Mirella, gracias por acompañarme, a alcaldables, Rubén, Cayetano, José Manuel. Hoy es un día de emoción y muy importante para este pueblo. Esta mañana estábamos en el Consell General en Valencia y cuando hemos acabado me he acercado a Mónica y he dicho: Mónica, dame un consejo, dame un aliento para esta tarde. Mónica es una mujer muy enérgica, muy vital, una persona muy optimista. Cuando estás con ella te transmite esa fuerza. Y me ha dicho: Beatriz, los jóvenes no sois el futuro, los jóvenes sois el ahora. Está en vuestras manos el destino y la esperanza de mucha gente. Sé la voz de tu pueblo. La verdadera justicia se construye desde los ayuntamientos, desde el pueblo, desde lo pequeño. Y es ahí donde se empieza a transformar la realidad, trabajando codo a codo con la gente. Así que las nuevas generaciones no nos podemos permitir mirar hacia otro lado, ante la miseria política que estamos viviendo.
Decía Ortega y Gasset: jóvenes, haced política, porque si no la hacéis vendrán otros y muy posiblemente la harán en vuestra contra. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Ya no nos sirven las viejas creencias de hija, no te metas en política, que aquí no vas a sacar nada. Tenemos la obligación moral de dar un paso al frente. Somos las generaciones más preparadas, pero no por títulos ni por carreras, sino porque esta crisis nos ha hecho más fuertes. El dolor te hace crecer y evolucionar, te hace superarte a ti mismo. No somos ciudadanos sumisos, serviles, no tenemos miedo. Cuando el mundo cambia, puedes hacer dos cosas. Puedes quedarte quieto o cambiar con él. Te puedes dejar arrastrar por las olas, por la marea, o puedes nadar a contracorriente, cambiando el panorama. Así que es preferible intentarlo y equivocarse que quedarse mirando sin hacer nada. Este cambio, esta renovación no es una opción, es una obligación, es una necesidad vital. Hace poco me decía un compañero, abogado: Beatriz, ¿estás segura de meterte en política? Para cualquier persona, pero sobre todo para un abogado, lo más importante es la reputación. Y básicamente porque se ve mucho más un punto negro en un fondo blanco que un punto blanco en un fondo negro. Pero cuando tienes claro tus principios, tus valores y hacia dónde vas y hacia dónde te diriges, cuando pones las reglas encima de la mesa, no hay nada ni nadie que te corrompa, nada. Si por algo se caracteriza Compromís, es por la valentía. Y valentía es la capacidad de actuar de manera íntegra ante cualquier situación. El secreto se llama ética política. Uno debe tener muy claros sus principios y los valores. Y este es el problema real de la sociedad. El problema no es solamente una crisis económica ni una crisis política, el problema es una crisis de valores. ¿Dónde está esa gente de palabra, de integridad? Y eso es a lo que apelamos desde aquí. Así que cuando mi compañero me lo preguntó, le dije: no doy un paso atrás. Y si doy un paso atrás es para coger más fuerza y más pulso para para continuar lo que he empezado. Desde Compromís vamos a avanzar, a seguir adelante. Y no vamos a parar jamás, porque llegar es parar, y aquí solo paramos para tomar aire y fuerza. Seguiremos el viaje con la antorcha del entusiasmo encendida y mirando a nuestro alrededor, porque cuando miras a tu alrededor te das cuenta de que no estás solo, y esta gente que nos rodea, todos vosotros, sois un motor para Compromís. Cuando estudié Derecho me preguntaron que por qué había elegido esta carrera, y cuando respondí, recuerdo que dije: pues yo es que creo en la justicia y a través de mi carrera quiero hacer justicia. La justicia es un valor que debe impregnar nuestro ordenamiento jurídico. La justicia es un derecho inalienable, inalterable, consustancial a la propia existencia del individuo. Los derechos fundamentales deben marcar la agenda política, deben marcar la agenda de los órganos jurisdiccionales. Yo creo fervientemente en un derecho a una vida digna, el derecho a un trabajo digno, el derecho a la salud, a la educación de calidad, a un medio ambiente sostenible. Todos esos derechos deben marcar la agenda de todos los políticos. Pero con el ejercicio te vas dando cuenta, conforme vas ejerciendo en los juzgados, que en ocasiones pues hay leyes injustas, que las cárceles, por desgracia, están llenas de pequeños rateros y los grandes criminales están a cargo de determinadas instituciones. Y me refiero al Banco Central Europeo, al Fondo Monetario Internacional, a la Organización Mundial del Comercio. No nos olvidemos que Hitler todo lo que hizo en Alemania era legal. Así que te das cuenta de que hay órganos jurisdiccionales, juzgados, que deben actuar bajo estrictos principios de objetividad y neutralidad, pero están fuertemente politizados. Y entonces piensas: tenemos leyes injustas, órganos politizados, políticos que sirven a sus lacayos, y me refiero a determinadas, la oligarquía de las multinacionales, farmacéuticas, industria armamentística. Así que te das cuenta de que la verdadera justicia debe empezar desde el Parlamento, desde los políticos, desde el poder legislativo, porque son ellos quienes hacen las leyes. Los abogados luchamos para conseguir la justicia, los jueces la aplican, pero si hay leyes injustas no hacemos nada.
Por lo tanto, para conseguir justicia hay que empezar a atacar el problema desde la raíz. Y atacar el problema desde la raíz es: necesitamos leyes justas. El problema está en que si tenemos políticos que son corruptos y luego son ellos quienes hacen las leyes, ¿cómo vamos a tener leyes justas? Son políticos, los mismos, los de la caja B, los de las tarjetas Black, la quiebra de Bankia, el mismo que fue ministro de Economía con Aznar, que además fue vicepresidente segundo del gobierno, Rodrigo Rato, ahora sale mucho en los medios de comunicación. Pues esta misma gente son los mismos que nos han recortado en becas, son los mismos que han puesto en peligro el suministro de medicamentos para la hepatitis C, son los mismos que han querido privatizar la sanidad. O es el mismo, por ejemplo, que Fabra dijera que cerraba Canal Nou porque no quería cerrar hospitales o colegios. Ese es el problema, que nos dan a elegir entre unos derechos, entre unos y otros. Y nosotros somos ciudadanos, no somos usuarios, no somos consumidores. Y como ciudadanos tenemos derecho a todos los derechos que están contemplados en nuestras leyes. Nos hicieron creer que a los ciudadanos que nuestros sueños los pagaban los bancos, en forma de préstamo, ibas al banco y a la Cutiplain. Y además se comenzó a instaurar la idea de que los sueños se pagan y los derechos también. Entonces, esos sueños se convirtieron en un mal sueño, cuando los bancos tuvieron que ser rescatados con dinero público. Este es el problema de un sistema neoliberal, de un capitalismo atroz. Y este capitalismo ha hecho mucho daño a nuestra sociedad del bienestar, a la seguridad social, a los jóvenes, a nuestras sonrisas. Esta crisis, estafa, ha provocado muchísimas lágrimas. En la Comunidad Valenciana tenemos un 36% de pobreza. Eso es inviable, insostenible. Está muy por encima de la media española. Es decir, un tercio de los valencianos están excluidos de la sociedad, de la economía. Ya no son ciudadanos. Porque cuando tú no tienes para qué comer, no te pones a pensar en determinados derechos, porque para ti lo primero es pan y tus hijos. Tenemos más paro que la media estatal. Tenemos una renta per cápita y un PIB por debajo de la mitad de la zona estatal. En la Vega Baja hay más de 72.000 personas en paro y más de la mitad no recibe nada de prestación por desempleo. Según el último informe de UNICEF, 1 de cada 3 niños de la Comunidad Valenciana están en un riesgo de pobreza y de exclusión. La pregunta es: ¿qué han hecho con nuestro dinero? Como ciudadanos, como contribuyentes, ¿qué han hecho con ese dinero? Se lo preguntaremos a Rita Barberá, que se ha gastado más de 6.000 euros en berberechos y en Mojama. Le salía la lata de berberechos serie limitada por 730 euros. O la ventusca de Bonito por 687 euros. Así que ahora la Unión Europea no para dar unos expedientes sancionadores. ¿Por qué? Porque la Unión Europea ha dado unas ayudas a la comunidad autónoma y como los políticos de Valencia se lo han gastado en otras cosas, pues ese es el problema. Y la pregunta es: ¿dónde están las ayudas para construir algunos colegios, como todavía tenemos niños que están en barracones? ¿Dónde están las ayudas que dieron a la comunidad autónoma valenciana para gestionar residuos conforme a las 3R? ¿Dónde están esas ayudas? ¿Dónde? Y el problema es que no podemos permitir la ambigüedad entre lo público y lo privado, la confusión entre intereses colectivos e intereses privados, que eso es lo que le ha pasado a algunos políticos. No hay conciencia de qué significa lo público, pues lo público es un ámbito donde el político debe participar buscando la virtud, no el aprovechamiento personal. Sin embargo, lo que se está haciendo es la búsqueda del interés personal sirviéndose de lo público. Y eso es lo que se llama tiranía de lo público, desgobierno de lo público, y eso es lo que no debemos permitir. Y eso es lo que ha estado pasando en muchísimos ayuntamientos de la Vega Baja, también en nuestro ayuntamiento. Entonces te das cuenta que nuestros políticos nos han mentido, nos han ninguneado. Y entonces te preguntas por qué tanta impunidad. Es lo que decía antes. Las cárceles llenas de pequeños rateros y los grandes delincuentes
en determinadas instituciones. Si tuvieran un mínimo de decencia algunos, distinguirían entre la responsabilidad política y judicial. Eso significa que en política es como la mujer del César, que no solamente hay que serlo, sino parecerlo. Y el hecho de que una persona no esté imputada, procesada o condenada, no quiere decir que no tenga que dimitir. El problema es que muchos dicen, no, yo no dimito, hasta que no haya una sentencia condenatoria donde se reconozca que yo he cometido este delito, yo no dimito. Pero eso es el problema. En Estados Unidos, por ejemplo, la mentira no se tolera. El presidente Nixon, que fue un presidente norteamericano de los años 70, no tuvo que dimitir por espiar, dimitió por mentir. Y a Clinton casi le pasa lo mismo, con su lío de faldas. Pero al final, ¿por qué es? Porque no se tolera la mentira del político. El problema es qué pasa aquí en España. Aquí nadie dimite. Encima, y es lo que os decía, no, es que no hay una sentencia condenatoria. Es decir, a usted le están juzgando, lleva 5 o 6 años con el procedimiento judicial y todavía sigue en su cargo. ¿Qué proponemos desde Compromís? ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar todo esto? Desde Compromís se está proponiendo la creación de una oficina antifraude, crear un registro de contratos menores, establecer las incompatibilidades de cargos durante y después del mandato, limitar la publicidad institucional. Pero es que además tenemos que fomentar la participación ciudadana, normalizar los mecanismos de referéndum para que realmente esta democracia sea una democracia de participación, codo a codo con la gente. ¿Qué es lo que proponemos para COS? Pues os voy a hablar de algunas de las medidas, pero cuando lleguemos a la alcaldía, las medidas que algunas de las que adoptaremos. Vamos a dinamizar el entorno comercial de COS. Desarrollaremos iniciativas de promoción económica que favorezcan el desarrollo económico de nuestra localidad. Fomentaremos las compras en nuestros pequeños comercios, de siempre, generando así mayor empleo y mayor abundancia para la localidad. Favoreceremos las explotaciones agrarias y su desarrollo. Buscaremos expertos agrícolas para los sistemas para optimizar la producción. Fomentaremos, impulsaremos el cultivo ecológico. Remunicipalizaremos, lo estudiaremos y veremos cuáles son las posibilidades. Pero la idea es remunicipalizar los servicios que nos dan riqueza al pueblo, y es la gestión de residuos, limpieza urbana y agua. Lucharemos para poder garantizar el derecho al agua a nuestros agricultores. Esta zona está muy azotada por la sequía. Queremos promover un consejo de microcuenca para analizar las prioridades del recurso, cómo optimizar el aprovechamiento y cómo garantizar el agua de reserva ante posibles contingencias. Reconoceremos el valor de nuestros adultos, de nuestros mayores, como guardianes y artífices de esta cultura y de las tradiciones. Cuidaremos de su salud física, mental. Trabajaremos para asegurarles una vejez feliz a nuestros adultos. Crearemos auditorías de vecinos para que se les dote a todos los ciudadanos de voz en la toma de decisiones políticas. Invertiremos en educación, fundamental. Propondremos la creación de un observatorio ocupacional, profesional, para fomentar el estudio de idiomas, MIJA y preparación para exámenes oficiales. Crearemos concursos literarios, artísticos, musicales. Fomentaremos la investigación. Organizaremos sesiones de coaching, de meditación, técnicas de estudio, de concentración, vitales y necesarias para los jóvenes. Esto simplemente son algunas ideas, pero para que tengáis en cuenta y empecéis a ver que somos gente de acción, gente, emprendedores, que nos arriesgamos, no somos conformistas. El otro día me preguntaban, pero Beatriz, ¿tú qué quieres de tu pueblo? ¿Qué quieres? Yo les decía, quiero ver a la gente feliz. Quiero ver que a la gente le brillen los ojos cuando hable con ella, porque tienen seguridad. Y para eso deben tener sus necesidades básicas garantizadas. Y me refiero a alimento, vivienda y seguridad ciudadana. Que la abundancia reine en sus vidas. Abundancia de salud, de bienestar, de alegría. Abundancia económica para no vivir de forma mísera. Que los más jóvenes sigan el camino del conocimiento, que inviertan en ellos. Que tengan gran capacidad crítica para no creerse todo lo que les vendan. Y que sepan enfrentarse a cualquier reto. Quiero una tercera edad que goce de salud y de seguridad. Que la gente joven con proyectos y emprendedora profesionalmente tenga respaldo, ayuda y asesoramiento en su ayuntamiento. Somos optimistas. El optimismo no quiere decir que todo vaya a ir bien. Es voluntad,
es la actitud que tenemos. El optimismo viene de voluntad, de decir, las cosas están mal, pero vamos a cambiarlas. ¿Sabéis qué es lo más peligroso? Lo más peligroso somos los revolucionarios que soñamos con un mundo mejor. Porque somos revolucionarios de conciencia y de corazón. Y la verdadera revolución la llevamos aquí. Es una revolución de cintura para arriba, es una revolución que llevamos aquí en la mente, en el corazón. Así que no podemos fingirlo. Así como el amor no se puede fingir, y cuando una persona está enamorada se le ve por el aura, por el brillo, por lo que emana, pues eso es lo que nosotros emanamos, es la luz que emanamos. Y así estamos, enamorados por abrazar el nuevo cambio, enamorados por el proyecto en el que nos hemos embarcado, enamorados de lo que estamos haciendo. El cambio es imparable, y por eso somos peligrosos estas nuevas generaciones, porque nos guían sentimientos de amor, de vocación, porque somos gente de acción, no solamente son ideas, es que las ideas, tus principios los llevas a cabo y vas a luchar para conseguirlo. Entonces es aquí donde algunos empiezan a tener miedo. ¿Y a qué tienen miedo? Pues tienen miedo a una alternativa real y política el próximo 24 de mayo. Tienen miedo al pensamiento, tienen miedo a nuestra sonrisa, a la alegría que llevamos, a que sonreamos ante las adversidades. La risa conjura el miedo, igual que la música y la poesía. Somos un pueblo alegre, combativo, trabajadores, soñadores. Ninguno nos hará bajar la cara. No tenemos miedo, compañeros, amigos, vecinos. Ahora es el momento, ahora es nuestro momento, ahora nos toca a nosotros. Somos el cambio regeneracional. Es el momento de construir un futuro juntos, de no darnos por vencidos, de cambiar nuestra realidad. Es momento de ir casa por casa, familia por familia, construyendo una alternativa, todos. Los sueños están por construir, así que todo está por hacer y todo es posible si tenemos el coraje de luchar por nuestros sueños. La historia de COS, el próximo 24 de mayo, la empezaremos a escribir otros. Vamos a ganar estas elecciones. Como decía al principio, somos una lista de jóvenes, pero también somos muchísimas mujeres. Y somos las mujeres quienes representamos la mayor fuerza de renovación política en estos tiempos. Hace poco leí una frase que decía, no asustaros, pero decía: el poder de las mujeres es el barril de pólvora de nuestra época. Lo cierto es que, a medida que vaya creciendo el poder de las mujeres, la influencia de las mujeres en las tareas de planificación y gobierno, iremos empujando los límites de este antiguo paradigma que estamos eliminando. Los valores etiquetados como femeninos, la compasión, la colaboración, la paciencia, son los más urgentemente necesarios para poder alumbrar esta nueva era. Así que hombres y mujeres, conjuntamente, venimos a crear un nuevo futuro. Ahora os voy a presentar a una mujer valiente, profeta de esta nueva forma de hacer política, ir marcando un nuevo liderazgo durante los últimos años. La primera vez que la vi, la mayoría de jóvenes nos encontramos un poco resignados ante el panorama político, pero cuando conoces a gente como ella, con esos valores, con esa integridad, con esa fuerza, es cuando empiezas a creer de nuevo otra vez en la política. Orgullosa, muy orgullosa de compartir este proyecto con Mireia, que viene a derribar los viejos cimientos para iluminar la historia. Es diputada, alcaldable por Elche y cabeza de lista por Alicante. Muchas gracias.
gracias y gracias por venir en primer lugar a los vecinos y vecinas de Cox a apoyarnos en esta presentación. Gracias a todo Compromiso por Cox por sumaros a este camino del cambio político necesario a partir del 24 de mayo en los municipios y en el gobierno de la Generalitat. Me vais a permitir, supongo, esta licencia, también los compañeros de Compromiso por Cox, que dé las gracias personalmente a Beatriz, a Mateo y a Pablo, porque mirad, yo llevo 8 años en las Cortes Valencianas y ahora nadie discute que lo que hay ahí es indigno, lo que hay ahí no nos ha representado. Han habido personas que bajo el título de molt honorable se han dedicado a saquear o a arruinar nuestras esperanzas y nuestro dinero público. Casi ya no lo discute nadie, ¿no? Después de tener 14, que se dice pronto, consellers o presidentes del gobierno de la Generalitat condenados, procesados o imputados por corrupción, pues bueno, cualquiera habla bien del Parlamento Valenciano y del gobierno que nos ha representado. Pero sí que es cierto que durante estos años, pues el sentimiento crítico en la sociedad iba avanzando poquito a poco, a veces muy poquito. Y la primera legislatura que yo estuve, pues volver a casa de estos duros viajes a Valencia, de estar en este Parlamento secuestrado, donde la palabra había perdido completamente el sentido, donde las ideas y las propuestas alcanzaban valor y se discutían y se podían poner en marcha y no caer en las mayorías absolutistas o el rodillo del Partido Popular, pues venir a casa y encontrarte grandes personas con grandes sonrisas, con grandes ideas y con grandes ilusiones por cambiar la política, por reconciliar al ciudadano con las instituciones, por dignificar la política, por salir a la calle y decir yo me atrevo a ser político, pero no soy de esos políticos que os avergüenzan, no soy de esos políticos que se dedican a beneficiarse a su partido o a ellos mismos. Eso ha valido lo que no está escrito, os lo digo de verdad. Así que personalmente os lo agradezco muchísimo, porque yo no sé si Mónica o yo hemos hecho una labor en esta historia política valenciana como la que decía Beatriz, que me ha hasta avergonzado, pero no ha sido Mónica o Mireia, ha sido Beatriz, ha sido Mateo, ha sido Pablo, ha sido José Manuel, ha sido Esther, ha sido Antonio, ha sido Tamara, tantos compañeros que tengo hoy aquí, que de verdad que nos dan la fuerza para estar ahí. Así que gracias. Y os vengo a contar que se nos ha hecho largo, ¿verdad? Se nos ha hecho largo día tras día en esta dura crisis que nos ha azotado y que alguien ha decidido que para salir de la crisis tenía que hacernos pagar los platos sucios, esos tan sucios que han provocado ellos. Se ha hecho largo, pero ahora ya falta un mes y nosotros estamos con una gran sonrisa, con mucha más fuerza que nunca, con mucha más valentía que nunca para afrontar este mes que queda y decirle a la gente que el cambio político está en la calle, que el cambio político está presente, que cada uno de nosotros lo reconoce dentro de sí mismo y lo que hace falta es hacerlo real, hacerlo imparable. Y ese 24 de mayo, en este caso, vosotros tenéis esa oportunidad de hacerlo posible. Está en vuestras manos, está en el poder que se os da ante estas elecciones. Dibujar escenarios diferentes de la política, aquí en Cox o en el gobierno de la Generalitat, en las Cortes Valencianas, totalmente diferentes. Porque yo me pregunto por qué no se merece Cox o por qué no nos merecemos un gobierno de la Generalitat que responda, que rinda cuentas, que publique qué es lo que hace con el dinero público, que sea transparente y que sea honesto. ¿Por qué no nos lo merecemos? Nadie sabe contestar el por qué. El por qué se tienen que ocultar los datos, ocultar los contratos, a quién van dirigidos, para cuáles objetivos, por qué se tienen que ocultar estas cosas si se está haciendo con nuestro dinero, con nuestro trabajo, con nuestros impuestos. ¿Por qué no nos lo merecemos? Yo creo que nos lo merecemos. Y un cambio político significa eso. Significa
establecer los mecanismos de transparencia y dignidad que tienen que tener nuestras instituciones y nuestros gobiernos. Y es fácil, no cuesta dinero rendir cuentas, es tremendamente fácil, solo hace falta voluntad política, políticos que en estas instituciones hagan las cosas como se merecen los ciudadanos, que para eso están ahí, para representarlos. Son de paso, son de paso. Los políticos con nombres propios están de paso y lo que tiene que imponerse es la política por encima de esos nombres propios, y la política tiene que dibujar esos nuevos escenarios que tienen que hacer a partir del 24 de mayo en nuestros municipios y en el gobierno de la Generalitat. ¿Por qué no nos merecemos que la política responda a los problemas de los ciudadanos? ¿Por qué la política tiene que ser la enemiga de la ciudadanía? ¿Por qué? Durante este tiempo, como os decía, nos han hecho pagar los males de una crisis que no hemos provocado. ¿Por qué tenemos que salir de la crisis o ver la luz al final del camino o avanzar en esta senda de crecimiento que nos dibuja Rajoy, Fabra, etcétera, a costa de las tragedias de miles y miles de personas que no pueden llegar a fin de mes, que su día a día es una tortura, que están viendo a sus hijos y les da vergüenza asumir en qué situación están, que tienen incluso trabajo y no llegan a fin de mes? Hoy estamos hablando ya no solo de la pobreza más extrema, de aquel que no tiene ningún tipo de recurso. Es que hoy hay pobreza incluso entre aquellos que trabajan. ¿Por qué? ¿Por qué la política no está al lado de esos ciudadanos que necesitan que respondan a sus problemas? Nosotros creemos que la política puede ser resolutiva, que la política puede situar al ciudadano en el epicentro de las decisiones, que sea su máxima ocupación. Por encima de muchas cosas. Nos hemos pasado años con un gobierno que nos ha dicho que nos quería situar en el mapa y por eso se gastaba centenares de millones de euros en construcciones ruinosas, contratos con sobrecostes multimillonarios ligados a buenos nombres, ejemplares todos ellos, pero que al final acaban en casos de corrupción. Esos centenares de millones de euros para situarnos en el mapa, ¿de dónde? ¿De dónde? Para nosotros situarnos en el mapa es mirar, reconocer a los vecinos y saber que la política está ayudándoles si tiene problemas. Ese es el mejor mapa que podemos dibujar en la política y ese es el que vamos a hacer a partir del 24 de mayo aquí en Vox, en el Gobierno de la Generalitat. Porque para nosotros es fundamental, uno de los pilares básicos para el cambio político es atender a la emergencia social. Atender a aquellos que hoy han perdido completamente su condición de ciudadanía, aquellos que hoy viven simplemente para sobrevivir. No nos merecemos esta situación. No nos merecemos. Hemos sido siempre pueblos, ciudades, comunidad capaces, preparados, con espíritu emprendedor, capaces de desarrollarnos económicamente, socialmente. ¿Por qué nos han tenido que minar? ¿Por qué nos han dirigido por un camino del todo vale? No todo vale. No todo vale. Y sobre todo porque el todo vale es vendernos al mejor postor. Para nosotros, la emergencia social, atender al ciudadano y volver a hacerlo protagonista de la política es nuestro pilar básico. Algunos dicen, ¿cuáles son vuestras líneas rojas? Las personas y la democracia, por encima de cualquier cosa. Porque también os tengo que decir que efectivamente Compromís hemos sido muy combativos, se nos reconoce, nadie lo niega. Nadie puede negar eso incluso cuando quieren competirnos en el espacio político. Nadie niega que Compromís hemos sido muy valientes, que les hemos mirado a la cara y les hemos hecho agacharla de vergüenza. Pero nos hemos preparado para este momento. No solo hemos denunciado los excesos, no solo hemos plantado cara. Hemos sido el grupo político que más ha trabajado, que más iniciativas ha presentado, que ha estado más presente en la calle, hablando con las personas, viendo cuáles eran los problemas y cuáles deberían ser las soluciones. Y por eso estamos decididos también con valentía a afrontar este reto. No nos da miedo, no nos han dado miedo ellos y no nos da miedo encontrarnos situaciones difíciles, que nos las vamos a encontrar. Y venimos y os lo decimos, y no venimos a prometer y a prometer y a prometer para luego abandonaros en el camino de la promesa o tirar los programas electorales a la basura. Venimos a deciros que nos vamos a encontrar un panorama difícil, es cierto, pero que confiamos en esta sociedad para tirar todos del carro y salir juntos. Que os vamos a preguntar cuáles son las primeras cosas que tiene que hacer el gobierno, que queremos diseñar un gobierno
junto a la ciudadanía, no un gobierno que decida, cabezas pensantes en un despacho, qué es lo que tiene que hacer la política por ellos. Queremos que los ciudadanos participen en el gobierno, por muchas cosas, porque eso es verdaderamente la política. Y porque además, si convertimos a los gobiernos en corresponsables junto a la ciudadanía, efectivamente serán difíciles muchos momentos, habrá que priorizar y algunas cosas tendrán que pasar a ser secundarias, pero lo habremos hecho entre todos y estaremos orgullosos de cómo nos representa ese gobierno. Cuando establecemos mecanismos de participación, no los decimos porque tengamos gobiernos que nos miran a la espalda, no. Decimos que es un cambio político porque los gobiernos tienen que mirar a la cara a los ciudadanos, pero además porque convertir los gobiernos en corresponsables de las decisiones con la ciudadanía es la mejor fórmula de hacer una democracia y una sociedad justa. Es por eso os digo que nos hemos preparado para este momento y no nos asusta, porque estamos junto a vosotros y no os vamos a abandonar. Pero además tenemos muchas cosas, muchas razones por las cuales este 24 de mayo Compromiso por Cox tiene que estar en vuestro ayuntamiento, tiene que cambiar la política en Cox y tiene que cambiar también, junto a Compromís, el gobierno de la Generalitat. Hay muchos retos que asumir, retos económicos, retos sociales, retos democráticos. Son muchas las cuestiones que queremos abordar, pero una de las primordiales es atender la desocupación. Y para nosotros hay muchas fórmulas de hacerlo, muchas. Solo hace falta planificarlas y ponerlas en marcha. Y precisamente a vosotros os ha pasado una de las cosas más complicadas que habéis vivido en los últimos tiempos, pero que nosotros tenemos una perspectiva totalmente diferente de cómo se debe tratar. Mirad, a vosotros los gobiernos, la Diputación, el gobierno de Cox, sus compañeros homólogos de otros gobiernos municipales del entorno, querían diseñar una política de residuos para favorecer a sus amistades peligrosas, aquellas que aparecen en los apuntes del señor Bárcenas implicados en la financiación ilegal. Querían arreglarles los negocios a sus amigos a costa de vuestra salud, a costa de vuestro bienestar, a costa de vuestra transparencia y democracia y la participación que debe de tener la ciudadanía en la decisión sobre cómo quiere tener su pueblo y qué quiere tener en su pueblo. Y nosotros hemos trabajado frente a eso para que la política de residuos no os afectara. Pero justamente, mientras decíamos eso, que Compromís, ya os he dicho, somos unas personas totalmente preparadas ante la denuncia y ante los abusos, nos hemos preparado para diseñar las alternativas. Para nosotros este tipo de gestión crea ocupación, se llama economía verde, la gestión de residuos, la gestión del agua, la gestión de nuestra energía, eso crea ocupación y es un nicho de creación de ocupación que ningún gobierno se está atreviendo a desarrollar. Miles de puestos de trabajo pueden dirigirse en este tipo de economía, pero no atropellando los derechos de los ciudadanos, sino garantizándole a los ciudadanos que pueden tener derecho al empleo sin dañar a sus municipios. Y nosotros lo vamos a desarrollar junto a vosotros, junto al gobierno de Cox, que va a estar liderado por Beatriz como alcaldable, que además me alegra que sea la única mujer que esté en estas candidaturas para el 24 de mayo municipales. Es la viva demostración de que para Compromís las mujeres no solo son una anécdota, sino son las que van a liderar el cambio político. Y os vamos a decir varias cosas. Mirad, queremos que nos votéis por varias razones. Porque ya no hay excusas. Porque no podemos quedarnos en la indignación constante, ni en la vergüenza colectiva. Creemos firmemente que somos políticos honestos y preparados, que nos merecemos esta oportunidad, que no somos una operación mediática sentados en las tertulias televisivas. Con todos mis respetos, nos vais a encontrar en la calle y nos vais a reconocer. A la gente de Compromís nos encontraréis en la calle. Somos vuestros vecinos y vecinas y no estamos sentados en Madrid en tertulias televisivas. No estamos hablando de política general sin hablar de los retos que hay que asumir en estas elecciones. En estas elecciones no estamos votando
quién es el mejor tertuliano y quién hace los mejores discursos. Estamos votando a aquellas personas que nos van a representar como concejales, como alcaldesas, como diputados y diputadas o como presidentes de la Generalitat Valenciana. Son aquellos que después nos vamos a tener que encontrar en la calle. Y por tanto, os decimos, el panorama político se presenta plural, es cierto, pero Compromís somos garantía de que esa pluralidad se va a poder gestionar de manera positiva. No nos asusta la pluralidad política, todo lo contrario, bienvenido sea la ruptura del bipartidismo y de las mayorías absolutas. Lo decimos sin tapujos, sin miedo, pero esa pluralidad política se tiene que gestionar bien, porque puede haber mucha pluralidad, puede haber muchos colores y puede no gestionarse bien. Y eso sería un fracaso colectivo y un fracaso de la gente que ha dado la oportunidad para romper dinámicas destructivas de la democracia como las que veníamos lastrando hasta ahora. Pero la pluralidad política se puede gestionar bien y queremos aportar nuestra gran esencia. ¿Qué nos diferencia del resto de formaciones? Que nos vais a reconocer. ¿Y cuál es nuestra esencia? Que Compromís ya es de por sí una cooperativa política, entre diferentes, sí, con matices, sí, pero que hemos encontrado el camino conjunto y que siempre ha primado el bien colectivo y ese punto de encuentro. Y no es porque nos convenga o no, es porque tenemos una manera de ver la política diferente al de otros. Hemos entendido claramente que representar bien a las personas es representarte a mucho más que a ti mismo, a mucho más que a tu propia sigla, a mucho más que a tu propia cosmovisión de la política y de la vida. Cuando encuentras esos puntos que te conectan con otros que comparten el día a día contigo, se hace mucho más grande la política, se hace mucho más democrática, resuelve muchos más problemas, porque abarcamos a muchísima más gente. Eso es Compromís, esa visión de la pluralidad en positivo y siempre primando que funcione y que se encuentre. Y cuesta más, claro que cuesta más entenderte entre diferentes que venga el líder de turno a imponer las reglas del juego al resto. Cuesta más cuando tienes que hablar. Pero para eso está la voluntad. Para eso está el que tengamos a las personas como referentes siempre y no perdamos la perspectiva. Y creo firmemente en que Compromís vamos a ser garantía de que aquí en Cox y en el gobierno de la Generalitat, si la pluralidad política ve la luz, va a poder gestionarse para el bien de todos vosotros. Acabo haciéndoos una petición personal. Mirad, nos hemos enfrentado a muchos honorables, como os decía, y gente muy indigna. Pero yo especialmente he tenido que enfrentarme a un ser deplorable. Rafael Blasco fue el ideólogo del Partido Popular durante muchísimo tiempo, el conseguidor del Partido Popular. Lo ha sido todo en el Partido Popular, ha sido conseller de casi todas las consellerías. Fue el pilar básico de la defensa política de Francisco Camps en el caso Gürtel. Y me tuve que enfrentar a él, porque cuando llegó a su última consellería, la de Solidaridad y Cooperación, se dedicó a robar el dinero de la gente más pobre. Hemos conseguido que le condenen a 8 años solo por la primera pieza de 3 que tiene abiertas. Y quiero haceros una petición personal. Quiero no solo que se cambie el gobierno en Cox y el de la Generalitat a partir del 24 de mayo, sino que me dejéis venir a partir del 24 de mayo a quitar la placa de Rafael Blasco de vuestro pueblo. Muchísimas gracias a todos. Os merecéis a Compromiso por Cox
darle la oportunidad y os merecéis a Beatriz como alcaldesa de Cox. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por venir. Vamos a hacernos una foto de grupo que siempre queda mejor. Candidatos y alcaldables de otras localidades, por favor. Manuel, Rubén, Cayetano, ¿dónde estás? Rubén, por favor. Ahora que quedaría chula la musiquita, porque este momento es... No, porque es el momento. Muy bien. Me cuenta que todo el mundo mira. Vale. Bueno, pues un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias.